Bueno, entonces ya tenemos un nuevo tema, ¿verdad, jóvenes? Ahorita vamos eh, a ver, jóvenes, lo que es la parte de la demanda, ¿verdad? Sí. Bueno, ya hemos hablado mucho de la demanda, pues, pero ahorita vamos a ver con un tema pues, particular, ¿verdad? Bueno, entonces, primero tenemos que definir, jóvenes, lo que es la demanda individual. Como digo, cosas que hemos estado hablando, ¿verdad, jóvenes? La demanda individual. Entonces, coloco una definición. Bueno, entonces, acá vamos a colocar siguiente. Dice, la demanda individual de un bien corresponde a la cantidad de un bien o servicio que se ha adquirido por un consumidor, ¿verdad? Con mucho ojo, ¿verdad? Claramente aquí estamos hablando de que es un consumidor, ¿verdad? El que va a adquirir el bien o servicios, una persona, ¿sí? No hablamos de varias, sino que hablamos de que es una persona, pues, en particular, ¿verdad, jóvenes? Particular, no, pues no son muchos, ¿verdad? Es un consumidor, ¿sí? Obviamente nosotros demandamos en función de qué, joven, del precio, del ingreso, ¿verdad? Sí, como digo, pero es de forma, pues, individual, ¿verdad? De forma individual. Como esto, pues, básicamente, pues, funciona, ¿sí? Otra cosa, ¿verdad? ¿Se acuerdan de que sí, ya les coloqué los puntos, ¿verdad? Creo que no sé si algunos se dieron cuenta o no, ¿verdad? Como, pues, ya se les colocó ya sea en el trabajo o ya sea, pues, en su examen, ¿verdad? Sí, ya están agregados. Sí, sí, entonces sí estamos bien, ¿verdad? Sí, ahí estamos, los puntos. Bueno, entonces, como les digo, nuestra demanda en particular depende, ¿verdad, jóvenes? De lo que es el precio y claramente el nivel de ingreso, ¿verdad? Que disponemos. Ahora, jóvenes, vamos a hablar respecto a lo que es la demanda de mercado. Vamos a ver acá. Voy a colocar una definición. Bueno, dice, la demanda de mercado se refiere a la cantidad total de un bien o servicio que los consumidores están dispuestos a comprar en un mercado específico durante un periodo de tiempo determinado a un precio dado, ¿verdad? Y si se dan cuenta, aquí hablamos de consumidores, ¿verdad? Muchas, ya hablamos en sí de ellos, ¿verdad? Sí, como tal. Sí, no hablamos solamente de uno en particular, sino que hablamos de, básicamente, de todos los consumidores, ¿sí? Jóvenes, ¿qué sucede acá también? Algo bien importante, ¿verdad? Sí. En este caso, pues, al igual que la demanda, jóvenes, individual, pues la demanda de mercado, pues también depende de lo que es el precio y jóvenes también de lo que es, pues, nuestro nivel de, pues, de ingresos, ¿verdad? Nuestro nivel de ingresos. Entonces, eso, pues, también hay que tomarlo en cuenta, ¿sí? Para este análisis, pues, económico, ¿verdad? Económico. Entonces, pues ya tenemos jóvenes, o ya sabemos lo que es la demanda individual, la demanda de mercado. En pocas palabras, igual ustedes lo van a ver en su texto, ¿verdad? Eh, la demanda de mercado, jóvenes, no es nada más que la sumatoria de todas las demandas individuales,
Sí, eso es lo que es la demanda, jóvenes, de mercado, así en pocas palabras, ¿verdad? Es la sumatoria de todas las demandas, pues, individuales. Yo aquí puedo, jóvenes, yo sí quiero, pues acá puedo hacer, jóvenes, eh, una demanda de mercado. Sí, haga de cuenta que yo les pregunto, jóvenes, ¿ustedes cuánto consumirían, por ejemplo, de hamburguesas a un precio de 10? Sí, hagan de cuenta que paso uno como hace una encuesta rápida, ¿verdad? Y claramente alguien me dirá, bueno, con un precio de 10 yo me voy a consumir, por ejemplo, 5 hamburguesas. Me dirá, por ejemplo, Diego, Carmen me dirá, por ejemplo, una, Adriana me dirá, por ejemplo, 6, así, ¿verdad? Hagan de cuenta, ¿sí? Y ya luego, pues, vengo yo y armo, pues, una tabla, y con esa tabla, pues, con el consumo del bien hamburguesa, ¿verdad, jóvenes? Que ustedes saben, con el precio, pues, ya puedo armar yo una demanda de mercado, es una demanda de mercado. Entonces, jóvenes, bueno, vamos a ver un ejemplo, ¿verdad? Sí, de lo que es la demanda de mercado, ¿sí? Esto, pues claramente, pues, es muy sencillo para ustedes, la verdad, pero pues lo tengo que explicar, ¿sí? Yo les recomiendo que pongan atención en la clase, así pues, cuando lean su texto, pues ya se ahorran, pues, bastante, ¿verdad? Bastante, pues, bastante tiempo, ¿verdad? Mucho, ¿por qué? Porque ya aquí es un resumen. Bueno, incluso ya me lo termino con el contenido del examen, ya me lo estaba viendo que ya me lo termino. Bueno, ahora vean esto. Acá tenemos lo que es una tabla de demanda, vean, una tabla de demanda, ¿sí? Vean, pues dice demanda individual y de mercado. Tenemos el precio de un CD, ¿sí? Precio, y acá tenemos, vean, eh, cuánto demanda Fernando, cuánto demanda Isabel y cuánto demanda María, ¿verdad? Obviamente dependiendo, pues, de su del nivel de precios, ¿verdad? Que da el mercado. Eso es lo que yo, pues, básicamente tengo que analizar acá. Mucho ojo, ¿verdad? Como les digo, no todos vamos a demandar lo mismo, no crean de que va a ser así estándar. Si se dan cuenta, Fernando, con un precio de 10, con un precio de 6 demanda 10 y con un precio de 21 demanda 3, pero vean qué pasa con María. María con un precio de 6 demanda 12, pero vean, con un precio de 21 pues demanda 5. Mucho ojo, ¿verdad, jóvenes? Creo que ustedes sí saben que es un CD, ¿verdad? Bueno, sí, ¿verdad? Sí, Es que no creo que, bueno, sí, sí, pues, ya no, creo que así ya ni se usan, ¿verdad? Mucha, pero pues, en este caso, pues, es ejemplo, ¿verdad? Mucha. Obviamente, si yo coloco esto ahorita, pues, hago un estudio de esto, mucha, nadie consumiría CDs, ¿verdad? Ya son obsoletos, ¿verdad? Son obsoletos, ¿sí? Entonces, pues, aquí el consumo de CDs, y claramente, si nos damos cuenta, tenemos una sumatoria que se hace de forma horizontal, vean, de forma horizontal. Entonces, ustedes suman 10 más 8 más 12, ¿cuánto les da? Les da 30, vean, o sea, la cantidad del consumo de ese bien a un precio de 6. Y viceversa, vean, si yo sumo 9 más 7 más 11 son 27, 8 más 6 más 10 son 24, 7 más 5 más 9 son 21, 6 más 4 más 8 son 18, 5 más 3 más 7 son 15, 4 más 2 más 6 son 12, 3 más 1 más 5 son 9. Vean. Si se dan cuenta, jóvenes, estoy tomando de forma horizontal, pero mucho ojo, jóvenes, aquí tengan mucho cuidado. Es que ya me pasó una vez que hicimos un ejercicio en la clase y lo que me estaban haciendo, me estaban sumando el precio. Hagan de cuenta que me sumaban 6 más 10 más 8 más 12. Ahí está, es incorrecto, jóvenes. Ustedes no pueden sumar, jóvenes, claramente unidades monetarias con unidades físicas, ¿verdad? Eso no se puede, es imposible, mucha. Es imposible, eso no lo pueden hacer, es como sumar X más Y. Esto no se puede hacer, ¿verdad, mucha? Entonces tengan mucho cuidado, si en dado caso, no solamente acá, pues en otros cursos, pues, y ustedes quieren hacer sumatorias que son imposibles, ¿verdad? Sí, no pueden sumar, jóvenes, unidades físicas con unidades monetarias, ¿verdad? Sí. Desde ahí, pues, se estarían, pues, básicamente haciendo algo totalmente erróneo. Bueno, ahora, jóvenes, ¿sí está claro hasta acá lo que es la demanda individual y la demanda de mercado? sí, licenciado. Sí, Gracias, licenciado. gracias. Bueno, ahora vamos a ver algo de matemática.
Bueno, entonces vamos a ver, jóvenes, acá ahorita la función de demanda, ¿sí? Vean, acá, jóvenes, vamos a trabajar una función de demanda pues, de forma muy general, ¿verdad? Sí, de forma muy general. Dice función de demanda individual y de mercado. Aquí voy a hacer algo yo. Dame un chance. Solo te voy a dibujar aquí un signo, ¿verdad? Es que este signo como me cuesta dibujarlo mucho. Es algo así, un signo, ¿verdad? Es como algo todo raro este signo, ¿verdad? Así. Aquí también lo tengo que dibujar. Bueno, entonces, jóvenes, aquí vean, hablamos de la función de demanda individual y de mercado. De X, acá de X es la demanda de un bien X, ¿verdad, jóvenes? Y que me dice, vean, que esta demanda de bien está en función de. Jóvenes, cuando digo que está en función de, ¿qué significa entonces, matemáticamente? Cuando digo que está en función de, matemáticamente, ¿qué significa? La F, función de, ¿qué significa? Que depende, no. Exacto, son dependencias, sí, gracias, sí. Claramente, gracias, Cristian. Sí, lo que me está diciendo aquí claramente es que la demanda depende, vean, de todas estas variables que ustedes están observando, ¿verdad? GP, P, X, Y, CM, acá falta una D. Queda una D, perdón. Y de este, como es un como signo que ahorita les va a explicar, y ceteris paribus, ¿verdad? Mucha. Bueno, tenemos la función, ¿verdad? Función de depende de, y acá tenemos GP son gustos y preferencias, pues claramente pues mi demanda va a depender de ello, ¿verdad? Muchas, si, pues, si no me gusta, pues no consumo, viceversa, ¿verdad? Luego tenemos los precios del bien X, sí, claro, ¿verdad? Muchas, sí, si el precio aumenta o disminuye una variación como tal, pues esto va a afectar mi consumo de un bien, ¿verdad? Sí, o la demanda de ese bien. Y tenemos los ingresos o salarios del consumidor. Claro, ¿verdad, jóvenes? Si yo tengo mayor salario, pues, o mayor ingreso, pues yo consumo más. Y si yo tengo un menor ingreso, pues consumo menos. Y luego tengo CMDA, costos de mitigación de daños ambientales, ¿verdad? Jóvenes, si aumentan los costos, pues ustedes saben de que recae sobre el consumidor final. Sí, eso es lógico, ¿verdad? Sí, entonces, si hay costos que claramente respecto a algún daño ambiental, pues básicamente eso va a haber afectado pues el consumo también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque claramente pues incrementan los precios, ¿verdad? Sí, por el incremento de esos costos, ¿verdad? Luego tenemos ese como signo que ustedes ven ahí, ¿verdad? Que dice que es cualquier variable extraeconómica. Ya sea que, vean, por ejemplo, tenemos un incremento o un decremento, jóvenes, de lo que es la población. Si vemos la parte demográfica, ¿verdad? Mucha. Y sabemos de que la población está creciendo. Es que vean, pues, puede ser bueno o malo, ¿verdad? Muchas veces este término, ¿verdad? Mucha. Eh, Ustedes, pues, los que dan para economía, van a leer un texto, o igual no sé si lo leen o mínimo mencionan esto, ¿verdad, jóvenes? Hay un economista que se llama Robert Malthus, él hablaba respecto a esto, ¿verdad? Él decía lo siguiente, sí, que la población crece de forma geométrica y los alimentos crecen de forma aritmética. ¿Sí? Eso es lo que él pues, habla un poco de ese tema. Entonces, jóvenes, pues eso claramente, pues él hablaba respecto a la escasez de los alimentos, ¿sí? A nivel mundial. Sí, porque la población está creciendo exageradamente, ¿verdad? Mucha, y mientras que la alimentación, pues, mientras que los alimentos, pues no, ¿verdad? Muchas no crecen de esa manera. Pero, ¿qué sucede, jóvenes? La verdad que él no tomó en cuenta una variable bien importante, ¿sí? Que la variable, por ejemplo, jóvenes, puede ser, hagan de cuenta, que la tecnología, ¿sí? La variable de tecnología, jóvenes, es importante dentro del término económico, ¿sí? Entonces, claramente, ¿verdad, jóvenes? Si ustedes se dan cuenta que la tecnología ha básicamente incrementado y viceversa, ¿verdad? Y eso básicamente es para beneficio de nosotros, ¿verdad? Sí. Entonces no tomo en cuenta esa variable, la tecnología.
Entonces, pues, y alguien me dirá, "Lick, pero no hay alimentos o viceversa". Pero ustedes se dan cuenta que grandes empresas pues, tiran el producto que caduca, ¿verdad? No lo regalan, pues lo tiran, ¿verdad? Bueno, luego tenemos, vean, por ejemplo, como les digo, ¿verdad? Sí, por ejemplo, también, ¿verdad, jóvenes? Hagan de cuenta de que ustedes están en cierto lugar, ¿verdad? Hagan de cuenta en su colonia, ¿verdad? Y hagan de cuenta que incrementa, pues, la cantidad de la población, ¿verdad, jóvenes? En su colonia. Puede pasar como lo que él indicaba, por ejemplo, la escasez de bienes, ¿verdad, jóvenes? ¿Sí? Cuando hay mucha población puede pasar eso, ¿verdad? Y cuando un bien es escaso, pues ya dijimos, jóvenes, de que claramente el precio de este bien pues, va a incrementar. Al igual, ¿verdad? Al igual que básicamente cuando hay poca población, ¿verdad? Hagan de cuenta, si no hay población mucha, entonces obviamente van a haber muchos bienes y ¿qué sucede, verdad? Pues, ¿quién va a consumir esos bienes? Sí. Bueno, obviamente, pues para eso hay estudios de mercado que ustedes van a realizar más adelante esos cursos de Admon, ¿verdad? Sí, y viceversa. Bueno, luego tienen ustedes acá el clima. Claramente ustedes han visto noticias, ¿verdad? Y las noticias siempre dicen, ¿verdad, mucha? Que hay una sequía. Claramente si hay sequía va a escasear los productos, ¿sí? También habla respecto a lo que es, jóvenes, las lluvias. También eso puede afectar los cultivos, ¿verdad? Porque básicamente eso es lo que se ha afectado, ¿verdad? Y tenemos, vean, las expectativas futuro de las expectativas de los bienes, ¿verdad, jóvenes? Las expectativas futuras de los bienes, los precios, ¿verdad? De los precios. Entonces, eso sucede mucho, es muy normal, ¿verdad? Que a veces uno dice, bueno, mejor voy a esperarme, posiblemente van ustedes al supermercado, se dan cuenta que los precios están muy altos de algunos bienes. Pues miren usted lo que es, voy a esperar posiblemente a que básicamente se baje la temporada, hagan de cuenta, ¿verdad? Sí, porque a veces el limón está muy caro, bueno, va a esperar un poco, tal vez, porque es temporada, pues está incrementando, ¿verdad? Entonces posiblemente después de la temporada, pues vaya a bajar su precio. Eso es lo que sucede acá. Luego tenemos el aparecimiento de nuevos productos sustitutos y complementarios, ¿verdad? Muchos, ya hemos hablado un poco también de esos bienes. Bueno, aquí, jóvenes, eso es lo que hablamos respecto a la parte de la función de demanda, ¿verdad? Sí, como tal. Bueno, jóvenes, sí estamos aquí claros con este punto. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, bueno. Entonces, ahorita vamos ya a entrar, jóvenes. Voy a copiar esto. Aquí lo voy a copiar de la otra clase porque si no lo estoy copiando todo. Bueno, vamos a ver acá. Voy a copiar esto. Lo voy a traer acá. ¿Sí? Ahora vamos a hablar entonces, jóvenes. ¿Sí? De una función de demanda, pero aquí está un poquito pues, más compacta, vean, porque ya metemos solamente una variable en particular. Sí, tenemos que Q va a ser igual a B menos M por P, donde Q es la cantidad demandada, B es el intercepto, M es la pendiente y P pues es el precio. Bueno, jóvenes, aquí tenemos vean, una función de demanda. Aquí, jóvenes, si quieren, coloquen, se me olvidó decirles, coloquen la función de demanda-precio. De demanda-precio. Entonces, ahí la apuntan, por favor. Esa función es importante. Desde aquí, desde esta función que tenemos en adelante, vamos a verla siempre, ¿verdad? No vamos a hacer pues ningún cambio, sino que sí la vamos a seguir viendo, esta función. Entonces, por favor, ahí la apuntan. Eh, Posiblemente alguien ya la tiene, ¿verdad? Bueno, ¿cómo les pregunto? La función que está en la pizarra, que es Q es igual a B menos MP, ¿ustedes ya la han visto en algún curso? No, Lick, pero una pregunta, está bien escrito demanda. Creo que tiene unos No, no, ceros. no, no importa. Bueno, Pero demanda. esa función, no, Lick, la ¿Sí? verdad. Los demás jóvenes, ¿se la han visto? ¿Se No, parece a no, una función lineal? ¿Quién habló, perdón? ¿Quién? no, yo no lo he visto. Le habla Gloria. Bueno, gracias. Es que habló alguien. Habló respecto a una función lineal. No sé quién fue que dijo. ¿De quién habló, perdón? Respecto a la función lineal. Yo, licenciado. Exacto, ¿verdad, Diego? Sí, sí, así es, joven. Ustedes ya vieron esta función. Vean, ustedes, joven, ya vieron esta función, vean.
va a ser igual a esta, ¿verdad? Vean. Y es igual a B menos MX, ¿se recuerdan, verdad? Vean, eso ustedes funcionan, vieron en matemática 2, ¿sí? ¿Se recuerdan, verdad? Vieron en matemática 2. Va en la Sí. misma función, jóvenes, es una ecuación lineal, ¿verdad? Es una función lineal, ¿sí? Entonces nosotros nos vamos a guiar con esa función lineal para trabajar, ¿verdad, jóvenes? Para trabajar. Vamos a trabajar con esa función lineal. Obviamente, alguien me dirá, Alex, pero no nada que ver, ¿verdad? Bien, es lo mismo, mucha. Solamente lo único que estoy cambiando acá, vean, es lo siguiente, ¿sí? Lo único que estoy cambiando es lo siguiente, jóvenes, vean. Que estoy colocando en lugar de Y, estoy colocando Q, en lugar de M, pues igual, en lugar de X, de X estoy colocando P. Pero es exactamente lo mismo, mucha, no es algo diferente, o sea, no es algo que ustedes no hayan visto, es exactamente lo mismo. Solamente pues estoy cambiando letras, ¿verdad? ¿Sí? Y obviamente pues ya estamos aplicando la función a temas económicos, ¿sí? Que eso es importante, ¿verdad? Sí. Obviamente acá en la función lineal tenemos pues y que es la variable dependiente, b también es el intercepto, m es la pendiente y x es la variable independiente, ¿verdad, mucha? Entonces, básicamente tiene la misma lógica, ¿verdad? La misma lógica, sí, que claramente pues, nosotros estamos manejando. Entonces ahí, porfa, ahí, para que lo tomen en cuenta, tomen en cuenta. Esta función, ¿verdad, jóvenes? Como tal, también uno la puede expresar en términos de P. Bueno, no las quiero confundir, pero igual también se puede hacer en términos de P esta función, ¿sí? Es como la inversa de la función de demanda. Hacerlo en función de P también se puede hacer. O sea, P va a ser igual a viceversa, ¿verdad? Sí, entonces, jóvenes, aquí tenemos la función de demanda. Ahora vamos a hacer entonces un ejercicio rapidito. Me permiten ahorita. Bueno, acá tenemos ya la función. Ve. Coloquémosle otro número, 0.50. Coloquémosle 2 mejor. 2, a ver qué pasa. 2. Denme chance si quiero ver acá. No me va a quedar un valor negativo acá. Está mal. Vamos a colocarle acá 20. Coloquémosle acá 30. Sí, tal vez con este sí ahí estamos. Vamos a ver. Bueno, ahí estamos. Bueno, entonces dice, jóvenes, en un lugar se estima la demanda semanal de manzanas mediante la siguiente función. Dx es igual a 30 menos 2 por P. Dice, calcule la tabla de demanda cuando los precios son de 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Si el precio de las manzanas es de 12, ¿cuántas compraría cada semana? Y ahora pues también pide la parte gráfica. Bueno, entonces con esta información, jóvenes, que estamos acá pues observando, nosotros vamos entonces a pues hacer lo que nos solicita. Primero vamos a hacer la parte de gráfica. Sí, luego ponemos una parte pues, no, primero con la tabla, perdón, luego con la gráfica y viceversa. Como les digo, aquí jóvenes mucho, acá en estos casos en particular, nosotros a ustedes no les vamos a dar la tabla. Así como hacemos en curvas de indiferencia, que les damos la tablita y ustedes pues básicamente graficaban y ya, ¿verdad? No. Aquí mucho, jóvenes, acá lo que van a hacer ustedes, lo que tienen que hacer es lo siguiente, es básicamente armar la tabla, ¿sí? Con la información que se les está dando, ¿verdad? Bueno, entonces hagamos la parte de cálculo acá. Te das cuenta que no es nada difícil. Voy a agarrar la función, ¿verdad, mucho? La función que me está dando el enunciado. ¿Sí? Voy a agarrar la función. Y entonces voy a empezar, jóvenes, a graficar, pues, bueno, a hacer lo que me solicitan, perdón. Primero vamos a calcular la tabla de demanda. Es bastante sencillo. Bueno,
Decimos, ¿verdad, jóvenes? Empezamos con, obviamente, a construir, ¿verdad? La tabla como tal. Sería entonces, vean, 30 menos, y ahora menos 2 por, y empiezo a sustituir en la ecuación los precios, ¿verdad? Empiezo con el 2 por 2, y ahora lo hago así sucesivamente, ¿verdad? Agarro, ¿verdad? Nuevamente la misma ecuación y coloco el siguiente precio, que es 4. Voy con el siguiente y claramente pues te cambio el precio, que serían 6. Voy con el siguiente, acá serían con 8. Voy con el siguiente, acá serían 10. Y voy con el siguiente, que serían 12. ¿Sí? Todo repito lo que estoy haciendo acá, nada más estoy agarrando la función y en lugar de colocarle la letra P, pues le coloco los precios que me están dando, ¿verdad? Que son 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Lo que estoy haciendo, ¿sí? Y ya, pues ya de luego, pues viene la parte, pues, matemática, la parte de cálculo, ¿verdad, Juan? La parte de cálculo. ¿Para qué hago esto, jóvenes? Esto lo hago sencillamente para determinar cuánto voy a demandar yo con los diferentes precios que tengo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, jóvenes, me van dictando, por favor, cuánto les queda. Bueno, aquí creo que serían, ¿qué? 30, aquí son 26, si no estoy mal. En el primero, ¿verdad? Chilic, Gracias. En el segundo, ¿cuánto sería? 22. 22, El siguiente, 18. 18. Van bajando de 4 en 4, ¿verdad? Aquí serían, ¿qué? 14, si no estoy mal, ¿verdad? Sí, ¿Cuánto sacan? cabal. Aquí 10, ¿verdad? Y Sí. último 6. Sí, va bajando de 4 en 4. Bueno, ahí estamos. Ahora, jóvenes, entonces ya con esto, pues, que acabo de hacer, yo puedo venir y ya armar lo que es mi tabla de demanda. Sí, que es lo que también me está pidiendo, pues, el enunciado, ¿verdad? Es la tabla de demanda. Bueno, entonces, ¿qué hacemos acá? Hacemos lo siguiente. Vamos entonces a construir la tabla de demanda. ¿Va? Tabla de demanda. Vamos a colocar entonces acá. Coloquemos entonces acá lo que es el precio. Y ahora coloquemos la cantidad, ¿verdad? Sí. Entonces el precio, vean, es de, empezamos con 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Se demanda que con 2.26, vean, con un precio de 2 se demanda 26, ¿verdad? Que es lo que estoy haciendo. Con un precio de 4 yo demando 22. Con un precio de 6 demando pues 18. Con 8 demando 14. Con 10 pues demando 10. Y con 12 pues voy a demandar entonces 6. ¿Sí? ¿Está claro, jóvenes? ¿Cómo se construye la tabla de demanda? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bueno, todavía construimos la tabla de demanda, no es nada difícil, ¿verdad? Sencillo. Vean, pues entonces aquí vamos con la parte analítica, ¿sí? De la tabla y de información que tenemos acá. Lógica, ¿verdad, mucha? Con un precio bajo, pues yo demando más. Y con un precio alto, pues yo demando menos, ¿verdad? Sí. Acá nos estamos dando cuenta, ¿verdad, jóvenes? Que existe una relación inversa
entre lo que es el precio y lo que es la cantidad. Claramente hay una relación inversa, ¿verdad? Entre precio y cantidad. Menor precio, más cantidad, mayor precio, pues menor cantidad. Eso es lo que sucede, una relación inversa entre precio y cantidad. Por eso, ¿verdad? Por ello es que la pendiente, vean, tiene un signo negativo, ¿sí? Tiene el signo negativo, jóvenes, por la relación inversa que existen entre variables, ¿sí? Entre variables, ¿sí? ¿Está claro, jóvenes? Sí, licenciado. ¿Los demás? Todo bien, Lick. Sí. Lick, el 30 y el 2 siempre nos dan. Si esa función se va a tener que dar, obviamente, pues los números van a variar, ¿verdad? Porque son funciones, o sea, la función no es la misma, ¿verdad? Puede ser diferente función. Le puede colocar, por ejemplo, de x va a ser igual a 10 menos 8 por p, por ejemplo. De x va a ser, por ejemplo, igual a 5 menos 6 por p, así. Sí, pero siempre Hola, dan la Lick. función. Sí. Obviamente con diferentes letras, van a dar, por ejemplo, diferentes precios, ¿verdad, mucha? En este caso, pues en particular. Bueno, entonces, ¿qué sucede acá, Juan, con lo que acabo de explicar? A esto que yo les acabo de explicar, a la relación inversa, ¿verdad? A la parte de cómo funcionan las variables, ¿verdad? En esta tabla de demanda-precio, pues es por ello también que vean, tiene pendiente negativa, más, menos por más, menos, y más por menos, pues menos, ¿verdad? Vean, eso es lo que está sucediendo, obviamente económicamente, ¿sí? Y esto pues se le conoce también, ¿verdad? Voy a colocar en la siguiente lámina. Vean, la ley fundamental de la demanda, que es lo que estamos hablando, vean. Pues la ley fundamental de la demanda, jóvenes, dice que se basa en el principio de que ceteris paribus, ¿verdad? O sea, todo lo demás se mantiene constante. La cantidad demandada de un bien o servicio disminuirá a medida que su precio aumente y aumentará a medida que su precio disminuya. En otras palabras, existe una relación inversa entre el precio de un bien y la cantidad que las personas están dispuestas, pues, básicamente a comprar de ese bien. ¿Sí? Entonces, eso básicamente es la ley fundamental de la demanda. Les hacen preguntas en el examen respecto a esta ley, ¿verdad? Sí, les preguntan, ¿verdad? Sí, 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 en verdad, pues, que la ley fundamental de la demanda. Sí, la ley fundamental de la demanda. Entonces, porfa, ahí lo toman en cuenta, ¿verdad? Sí. ¿Está claro, jóvenes? ¿Está Sí, claro? licenciado. Todo claro, Bien, licenciado. Todo claro, licenciado. Todo gracias. claro, licenciado. Ahora que ya saben esto, igual también está en el texto, no se preocupen, ¿verdad? Sí. Ya con esto podemos graficar. O sea, podemos hacer la curva de demanda. Aquí. Esta es la curva de demanda. Bueno, en el eje Y, ¿verdad? Sí. Vamos a colocar el precio y en el eje X colocamos la cantidad, ¿verdad? Acá, cantidad. Bueno, entonces aquí es lo que, pues, me estaba preguntando César, creo que César sí me estaba preguntando esto. Como les digo, jóvenes, el modelo ya está dado, ¿verdad? Sí, mucho ojo, sí, porque le estaba preguntando César algo muy importante, ¿verdad? Del por qué, pues, estoy colocando la variable, la variable, pues, independiente en el eje Y, ¿verdad? Y viceversa, porque la variable dependiente la coloco en el eje X, ¿sí? Pero como les digo, ya es un modelo, ese modelo ya está dado, ¿sí? Por lo tanto, pues, así es como usted va a tener que trabajar, ¿verdad? No vayan a, no vayan a colocar, pues, no lo van a trabajar de diferente forma. ¿Entendido, jóvenes? Entonces, no se preocupen del por qué ahorita, pues, P está en el eje Y en lugar de pasar en el eje X, porque claramente, jóvenes, ¿quién depende de quién? ¿El precio depende de la cantidad o la cantidad depende del precio?
La cantidad depende del precio. Exacto, ¿verdad? La cantidad depende del precio. Entonces, claramente esta variable que es la dependiente iría en el eje Y, ¿verdad? Muchas veces, pero como les digo, los modelos están dados así. Por lo tanto, pues, hace que trabajarlo, ¿verdad? Entonces, en el eje Y colocamos el precio, en el eje X colocamos la cantidad, ¿verdad? Entonces aquí, pues, una escala, pues, que ustedes deseen, la pueden trabajar, ya, como depende de cada uno. Aquí 2, aquí 4, aquí 6, aquí 8, aquí 10 y 12. 12 y luego vamos con la cantidad. ¿Sí? Dice que tiene hasta 26. Aquí será, bueno, me cargo fue aquí de plan. Serían 2, 4, 6, 4, 8, 12, 16, 20, 20, 20, 24 y acá 28. Bueno, ahora pues ya con esto con graficar, acá está la cura pues, pero serían 26 en X, 2 en Y, ¿verdad? Acá más o menos, 26 acá, 4 en X y 22. No, pues 22 en X y 4. 22 y 4 más o menos por acá. Luego 18 en X y 6 en Y. Acá serían 18 y 22. 18, perdón, 18 y 6, perdón, 18, 6. Vamos con el siguiente, 14 en X y 8 en Y. 14 en X acá, y 8 acá. Luego 10 y 10, ¿verdad? Sí, 10. Y 10 en X, 10 en Y. 6 en X y 2 en Y. 6 en X y 2 en Y. Jóvenes, vean, y aquí ya tenemos lo que es la curva de demanda. ¿Sí? ¿Está claro, jóvenes, la parte de la curva de demanda? Sí, todo claro. Sí, no es difícil, no es nada difícil esta parte, ¿verdad? Incluso está más sencillo esto que la parte de la curva de indiferencia para muchos, ¿verdad? Es mucho más sencillo. Entonces, claramente ahí tenemos una curva de demanda, la relación es inversa, ¿verdad? Sí, a medida que aumentan los precios, pues básicamente pues estoy consumiendo menos del bien, ¿verdad? O viceversa, ¿verdad? Todo puede pasar a lo inverso, ¿verdad? A lo inverso. Bueno. Ahora, jóvenes, obviamente aquí ya terminamos el ejercicio, ¿verdad? Sí, ya lo terminamos. Pero yo puedo hacer aquí una serie de preguntas, ¿sí? Jóvenes, pregunto lo siguiente. Jóvenes, hagan de cuenta que me hicieron una pregunta de estas. Si el artículo, o en este caso, pues las manzanas, pues fueran gratis, ¿ustedes cuántas consumirían? Pues la cantidad que necesita hasta satisfacer mi necesidad. No. Bueno, estamos bien. Sí, exacto, pero con base a la información, ¿verdad, Cristian? Que tenemos acá, porque yo ahorita me estoy basando a la información, ¿verdad? Que tengo en el 26. ejercicio. ¿Cuántas? 26. 26. Los demás, ¿qué? 30. 30, dice Bueno, en César. ese caso sí, 30 también. ¿Por qué dicen que es 30 César y Cristian? Porque es la mayor Porque cantidad 2 es disponible. 26.
¿Por qué? Ah, Perdón, sí. lleva una diferencia de 4, entonces solo hay que sumar 4 más. Ah, ya. Ah, bueno, entonces sería 34 tal vez. 34. Bueno, pues me dijeron 30. Estaba en la respuesta, Yo 30. diría 30, sí. ¿Y por qué, Cristian? Dígame usted lo que dice que es 30. Porque 30 es la cantidad máxima. Vea, sí, algo tiene mucha lógica lo que me está diciendo también Cristian. Sí, es la cantidad máxima, pero ¿por qué? Vean, esto es bien importante. Vean, jóvenes, ¿qué sucede? Vean la ecuación. Sí, vean la ecuación, mucha. ¿Qué les dije yo, mucha? Si fuera gratis el bien, pues obviamente lo máximo que ustedes pueden consumir son 30, pero ¿por qué? Porque el Eh, precio es cero. ¿Por qué? Perdón, ¿por qué? Porque el precio es cero. Exacto, jóvenes, como el precio es de 0, ¿sí? Multiplican 30 menos 2 por 0, ¿verdad, mucha? ¿Cuánto les queda? 30. Les queda 30, ¿verdad? ¿Me entienden? Sí, sí. Sí, es por eso, ¿verdad? Sí. Si vamos a la forma matemática, pues sí sería, ¿verdad? Muchas, sí, obviamente lo que dijo Cristian tiene razón, ¿verdad? Muchas, si el precio, pues básicamente, si no, si fuera 0, ¿verdad? ¿Qué? Porque al fin y al cabo, mucha, el 30, ¿qué es? El 30 es un intercepto, mucha, ¿sí? Es un intercepto. O sea, es una cantidad máxima, al fin y al cabo, también, ¿verdad? Si entonces lo máximo que yo puedo consumir, jóvenes, es 30, ¿verdad? Sí, y aparte de que como me lo están regalando, pues ya matemáticamente eso es lo que puedo hacer, ¿verdad, mucha? Consumirme eso. Pero, jóvenes, ¿sí está claro acá? Sí, Sí, licenciado. Otra cosa, ¿verdad? Si se dan cuenta, es la pendiente, ¿verdad? Que es 2. Claramente esa pendiente, esa varias, pues eso va a cambiar cuando hay un cambio, ¿verdad? Mucha en lo que es el precio del bien en particular. Bueno, ahora vamos con lo siguiente. Creo que Maribel les decía levantar la mano. Pues. Lo que pasa es que me estaban aquí escribiendo y estoy viendo de que en el primer cuadrito es 2 menos, o sea, 30 menos 2 serían 28 Vamos a ver aquí. en la tablita. 30 acá. Ahí no está P y Q. Sí, sí, 30 menos 2 por 2 son, porque 2 por 2 son 4. Entonces 30 menos 4 son 26. Ah, sí, así. Lo Sí. que pasa es que la chica me había dicho de que porque solo entró de 2 y yo le digo que sean también los otros dos, ¿verdad? Para que sean 26. Pero no Exacto, le sí, porque pasó la compañera. exacto, se tiene que multiplicar, ¿verdad? Sí, porque según la fórmula, la función me dice que agarro el precio, tengo que multiplicar por este 2, ¿verdad? Que es una constante. Sí, esa constante, pues está. Vamos a una pregunta. Quiero ver si ustedes saben esto, obviamente, si lo saben, pues. Jóvenes, a lo largo de la curva, o sea, de esta gráfica, ¿verdad? Que ustedes ven de curva de demanda, la pendiente es cambiante, ¿sí o no? ¿Cambia su pendiente, sí o no? no, licenciado, No. No. ¿Por qué no? porque se mantiene la misma posición siempre. Exacto, jóvenes. Sí, aparte, vean, jóvenes, como estamos hablando de funciones lineales, ¿sí? De funciones lineales, jóvenes, vean, mucho ojo. La pendiente siempre va a ser la misma, vean, y si se dan cuenta, yo nunca cambié la pendiente, vean. Ajá, y además se desplaza la misma cantidad en ambos ejes, o sea, Exacto, dos. ¿verdad? Sí, sí está variando, ¿verdad? Vean, si ustedes se dan cuenta, aquí no es variación, son como que, vean, son muy parecidas, vean, variaciones, vean. Vean, prácticamente está variando, ¿verdad? Sí, de una manera, pues, como equitativa, se puede decir así, ¿verdad? Vean. En este caso, pues, está sencillo porque vamos de 12 en 12, aquí vamos de 4 en 4, ¿verdad? Si las variaciones, vean, aquí van de 4 y aquí van de 2. Pero eso es lo que sucede, ¿verdad? Las ponen mucho con todas las pendientes en unas curvas, en unas líneas, ¿verdad, jóvenes? Obviamente, en función de lineales, perdón, mucha. Las pendientes, sí, mucho ojo, pues siempre son iguales, nunca van a cambiar, ¿sí? Más adelante, bueno, no sé si ustedes van a ver esto de compra de administración, pero nosotros jóvenes también vemos
funciones cuadráticas, ¿verdad? De demanda y oferta. En este caso, no, en este caso, ¿verdad? Nosotros no vemos nada de esto, solamente vamos a ser lineales acá. Entonces, sabiendo esto, vamos con el siguiente punto. Bueno. Vamos entonces a colocar la variación de la demanda. Tenemos, número 1, jóvenes, variación en la cantidad demandada. Y número 2, tenemos la variación en la demanda, propiamente dicho. Bueno, entonces vamos a ver cómo varía la demanda, mucho como tal. Entonces vamos a empezar con el número 1, ¿verdad? Que es la variación en la demanda, ¿verdad? O sea, empezamos con esto. Entonces vean acá. Tienen lo que es acá nuevamente el precio. Y acá tienen ustedes lo que es la cantidad. Sí. Entonces, vean esto. Aquí, jóvenes, yo voy a empezar, voy a tomar como referencia un punto. Acá voy a tomar este punto de referencia. Hagan de cuenta que yo en este punto, con un precio de 5, yo demando pues 10. ¿Sí ven aquí? De este punto en particular yo voy a partir. Hagan de cuenta que es un punto A. ¿Sí ven? Acá tengo un punto A. De este punto A yo voy a partir, ¿verdad? Mucho con este análisis que voy a hacer ahorita. Bueno, hagan de cuenta que en el mercado, ahorita, ¿verdad? Sí, hubo un incremento en el precio. Ahora, pues, hagan de cuenta de que ya incrementó a 10, ¿sí? Con este incremento del precio, jóvenes, ¿qué está sucediendo? Claramente, mi cantidad demandada va a disminuir a 2, ¿sí? Claramente. Entonces, ¿qué sucede acá? Acá voy a colocar un punto B. Jóvenes, pregunto, con este incremento en el precio, hay, ¿hay una contracción o hay una expansión de la demanda con el incremento del precio? Contracción. Exacto, ¿verdad? Obviamente, muchas porque si el precio está incrementando, pues está contrayendo mi demanda, ¿sí? Entonces, ustedes aquí tienen la contracción de la demanda, ¿sí? Claramente, ¿verdad? Muchas ven aquí lo que hablamos, ¿verdad? Cuando el precio pues se incrementa, ¿qué pasa con la cantidad? La cantidad del bien pues va a disminuir, ¿sí? Y ahora pues todo lo contrario, ¿verdad? Muchas, ¿qué sucede dentro de la economía? ¿Ve? Si en dado caso, pues el precio baja, hagan de cuenta de que ahora pues vale un quetzal. Con esto yo puedo básicamente demandar ahora 20, ¿sí? Entonces hagan de cuenta que yo pasé el punto C. Por lo tanto, aquí, jóvenes, tengo una expansión, ¿verdad? De la demanda. Sería entonces, ¿verdad? Más precio, perdón, aquí menos de precio, perdón. Menor precio, jóvenes, por lo tanto, una mayor demanda, ¿sí? Entonces, jóvenes, eso es lo que sucede económicamente respecto a las variaciones. ¿Está claro, jóvenes? Lo que es una contracción, una expansión de la demanda. Sí, licenciado. Licenciado. Bueno, ahora pregunto, jóvenes. Pregunto. Licenciado, yo solo quiero saber cómo determinó el punto intermedio. Ese punto es nada más fue un punto de referencia para mí, ¿verdad, César? No, no es ningún cálculo. Solamente lo tomé como referencia para explicarles esto. No, no es Ah, ningún ya. cálculo. Sí, no, 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 no es Gracias. cálculo. Sí.
Sí, lo que pasa es que, bueno, yo les coloco números a ustedes, ¿verdad? Muchas veces porque se me hace más sencillo que ustedes comprendan, ¿verdad? Yo les puedo explicar sin números algunas cosas, pero pues a veces me doy cuenta que cuando no tienen números, pues sí les cuesta, ¿verdad? Hacer una cierta parte de comprensión, ¿verdad? Cuando no les coloco números, pues coloco números, pero pues yo normalmente pues no coloco números, ¿verdad? Sí. Igual a ustedes sería bueno que también se acostumbraran, ¿verdad? Mucho a no usar tanto número, ¿verdad? Sí, en las gráficas, porque la gráfica da mucha información. Bueno, ahora pregunto, jóvenes, en este ejemplo, díganme, que estoy ahorita colocando, jóvenes, ¿ustedes creen que está habiendo un desplazamiento o movimiento en la demanda? ¿En cuál de los dos? En cualquier punto, ya sea en el punto A, punto B, punto C, del punto A al punto B, haga de cuenta. Del punto A al punto B, jóvenes, hay un desplazamiento, hay un movimiento. Del punto A al punto B. Hay un desplazamiento o un movimiento. Desplazamiento. Exacto, no, ¿qué dice desplazamiento, joven? No, es movimiento. Lecky, ¿cuál es la diferencia entre desplazamiento y movimiento? Disculpe. Eso es lo que va a explicar ahorita, ¿verdad? Gracias. Sí, es movimiento. Vean, pues, ¿por qué? Si ustedes se dan cuenta, yo me estoy moviendo del punto A al punto B, me estoy moviendo, vean, nada, me estoy moviendo, ¿sí? ¿Qué pasa cuando hay un desplazamiento, mucha? Les voy a colocar esto así, bueno. Cuando hay un desplazamiento, ustedes creo que básicamente saben que es un desplazamiento, vean. Desplazarse, vean, es pasar de una curva a otra, ¿sí? Eso es un desplazamiento, mucha. Cuando, jóvenes, ustedes pasen de una curva a otra, eso es desplazarse, ¿me entienden? Y cuando ustedes, ¿verdad, mucha? Básicamente están teniendo una variación, ¿verdad? Hagan de cuenta, por ejemplo, aquí, vean, en el cual ustedes están moviendo. Vean, aquí hay movimiento, vean, o sea, están pasando de un punto a otro, pero en la misma curva, vean, en la misma curva, jóvenes, lo que está pasando es que se están moviendo, ¿sí? Si ustedes pasan del punto A al punto B, es básicamente un movimiento. ¿Por qué? Porque lo están haciendo siempre en la misma curva. En cambio, los desplazamientos, bueno, pongan pues, movimientos se dan mucha en la misma curva, ¿sí? Y desplazamientos se dan de una curva a otra. ¿Está claro, jóvenes? Sí, licenciado. Sí, estamos bien. Entonces, eso es lo que entender, ¿verdad, mucha? Y porfa, vean, pues, eso puede parecer un poquito sencillo, sí entiendo, ¿verdad? Pero, jóvenes, les va a servir mucho esto, ¿verdad? Sí, más adelante, mucho más adelante les va a servir esto. Por lo tanto, jóvenes, vean acá, tenemos lo que son movimientos, vean, ¿por qué? Porque yo estoy moviéndome a lo largo de una misma curva, ¿sí? Y mucho ojo, jóvenes, sí, Gabriel. Licenciado, ¿y en esto que estamos viendo, cómo sería un desplazamiento o no puede suceder un desplazamiento aquí? Bien, ahorita a eso voy, gracias, sí, gracias, a eso voy. Gracias. Ahorita toca ver el siguiente punto, ahorita lo voy a explicar, no tenga pena. Bueno, entonces, jóvenes, vean, pues, estos movimientos, mucho ojo, el movimiento que estamos viendo acá, jóvenes, del punto A al punto B y el punto B, del punto A al punto C, jóvenes, mucho ojo. Esto solamente se da, joven, o sea, la contracción y la expansión se da solamente, jóvenes, cuando hay cambios en el precio, ¿sí? Entonces, cuando hay cambios en el precio, jóvenes, eh, básicamente lo que está ocurriendo es que hay contracciones y expansiones, ¿sí? O sea, hay movimientos. Pero mucho ojo, ¿verdad? Esto ocurre nada más, esto que estoy explicando, ¿verdad? ¿Sí? De contracción y expansión cuando hay una variación en el precio. ¿Está claro? Bueno, ahora vamos a lo que me estaba preguntando Gabriela, ¿verdad? Que es importante. Ya me estaba preguntando, bueno, ahora cómo sabemos de que hay un, pues, desplazamiento, ¿verdad? Sí, claramente se puede dar el caso. Eso es lo que vamos a ver acá. Entonces, jóvenes, los desplazamientos de la curva de demanda se van a dar, vean, cuando
cuando la demanda, jóvenes, se ve afectada por cualquier otra variable que no sea que no sea, solamente vamos a ver, permite, no sé por qué me copia esto. Que no sea el precio, ¿verdad? Solamente me permiten acá, voy a volver a pegarla porque no sé por qué me casi está raro. Bueno, entonces, como les digo, ¿verdad? Vean. Los desplazamientos, jóvenes, se van a dar, ¿sí? Por cualquier otra variable que no sea el precio. O sea, vean, aquí si se dan, tengo diferentes variables. Y si se dan cuenta, ahorita vamos a ver que no estoy metiendo el precio. Sí, vean, por ejemplo, tengo factores que aumentan la demanda. Tengo acá. ¿Sí? Entonces, vean, por ejemplo, para que haya un desplazamiento, ¿verdad, mucha? Hacia la derecha, vean. Básicamente, lo que va a suceder acá es, vean, que va a haber un desplazamiento de gustos, básicamente, con mayor popularidad, ¿verdad? Sí, eso es lo que va a suceder acá, ¿sí? También un aumento de intención de compra de la población, ¿verdad? Aumento de los ingresos, o sea, para un bien normal, precios sustitutivos aumentan, precios complementarios disminuyen, expectativas futuras alentan a comprar, ¿verdad? Vean. Si dan cuenta, jóvenes, aquí tengo algunos factores o ciertas variables que van a provocar de que la curva de demanda, vean, se desplace hacia la derecha, o sea, que hay un aumento de la demanda, vean, como tal, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta, yo en ningún momento estoy colocando el precio, ¿sí? O sea, del bien como tal, ¿verdad? ¿Sí? No estoy tocando. Obviamente estoy tocando otros precios de sustitutos y de complementarios, ¿verdad? Pero vean, el precio del bien como tal no lo estoy tocando. ¿Por qué? Porque eso se va a dar nada más en estos casos, ¿sí? Y claramente, ¿verdad? Aquí también tenemos desplazamientos de la curva de demanda, pero pues hacia la izquierda, vean. O sea, hay una disminución, vean. Factores que disminuyen la demanda. Desplazamiento de gustos a menor popularidad. Baja de intención de comprar de la población, baja de ingresos para un bien normal, precios sustitutivos disminuyen, precios complementarios aumentan, expectativas futuros desalentan la compra, ¿verdad? Entonces, claramente, ¿verdad? Todas esas variables que ustedes ven acá van a afectar el consumo, ¿verdad? O sea, y van a hacer que va a hacer, perdón, eh, la, la, que la curva de demanda, ¿verdad, jóvenes? Se desplace ya sea hacia la derecha o ya sea hacia la izquierda, ¿sí? Si ustedes ven que se desplaza, ¿verdad? Hacia la derecha, pues claramente está aumentando la demanda. Pero si ustedes ven que se desplaza hacia la izquierda, pues van a ver de que disminuye pues la demanda, ¿sí? Sí, estamos, sí, sí, Gabriela. Licenciado, entonces se refiere a que, digamos, en cualquier producto el precio siempre es el mismo, pero la gente lo consume más o lo consume menos. Vea, pues que como le digo acá, como acá no tocamos el precio nosotros, no tocamos acá. O sea, obviamente sí está aquí dentro de la gráfica, ¿verdad? Pero en particular, ¿verdad? En particular, pues vea, aquí, si usted vea estos factores, haga de cuenta en alguna tienda, ¿verdad? Ah, bueno, por ejemplo, viene algún cliente, ¿verdad? Vea. Y, por ejemplo, vea, aumenta tus gustos y preferencias hacia un bien. ¿Qué sucede? Vea, va a provocar que su curva de demanda pues se desplace hacia la derecha. Entonces los precios en particular no están afectando, ¿verdad? Vea? Que esto crezca o que esto incremente. Pero aquí, en este caso, pues ya ve aquí, ya cambia, ¿verdad? Porque aquí sí ya afectan los precios, ¿sí? Si usted baja el precio, pues vea qué sucede. Claramente el consumidor va a adquirir más de esos bienes. Ah, pero si usted sube el precio, vean qué sucede. Pues claramente el consumidor pues va a demandar menos, ¿verdad? Vean. Pero esto solamente ocurre en esta tabla, en esta curva en particular, sean movimientos, ¿sí? Pero cuando hay desplazamientos, vean, usted no toca el precio no es una variable que vaya a afectar
El precio siempre es el mismo, solo que se consume como que tuviera sus temporadas. Exacto, pero el precio sí está Ajá, variando, siempre ¿verdad? es El precio, vea, en pues, esta el precio siempre va a ser el mismo. vea, pues, es que no es que el precio sea el mismo, el precio puede variar. Por Ujú. ejemplo, en este punto, vea, por ejemplo, ¿verdad? Tiene un precio de 10. En este punto, usted tiene un precio de 5, ¿sí? En este punto, usted tiene un precio, por ejemplo, de 2, ¿sí? Vea. O sea, el precio, pues, no es que sea el mismo, ¿verdad? Sino que el precio, obviamente, aquí usted tiene diferentes combinaciones, ve acá, en estas curvas. Sí, como Ah, ya aquí. le entendí, Lick. Sí. Sí, gracias. Bueno, pero jóvenes, sí, hasta acá estamos claros con estos puntos. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Los demás jóvenes están muy bien. Licenciado, yo solo lo que no me quedó muy claro fue por qué cuando los precios de complementos disminuyen, eh, se cambia la curva. Aumenta. Bueno, Ajá, si o sea, aumenta quiere, la demanda. trabajemos, pongamos ejemplos, ¿verdad? Sí, un poquito más concretos, ¿verdad? Sí, más concretos. Entonces, manejemos productos, ¿verdad? Sí, manejemos productos. Entonces, haga de cuenta, ¿verdad? Haga de cuenta de que usted viene, ¿verdad? Sí. Pongamos bienes, dígame usted algunos bienes que sean complementarios. Dígame usted un bien que usted sepa que son complementarios. Carro y gasolina. El carro y la gasolina, ¿verdad? Sí. El carro y la gasolina. Sí. Entonces, ¿qué sucede, verdad? En este caso, ¿verdad? Sí, hay una baja, ¿verdad? En el precio de la gasolina. Sí, en el precio de la gasolina. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede en este caso, verdad? Sí. ¿Qué sucede con la demanda de los bienes? O en este caso, por ejemplo, acá, ¿verdad? De un bien en particular, ¿verdad? De un bien en particular, por ejemplo. Bueno, que coloquemos mejor otro, bueno, que no sea un bien muy tal vez aquí. Digamos otros bienes mejor, que sean complementarios Nick, yo tengo un ejemplo en ese caso. Por ejemplo, sí. cuando la gasolina sube de precio, los carros que son de motor pequeño también suben, pues. No sé si ese ejemplo Eh, es bueno, ¿no? el consumo de ese bien, ¿verdad? Pues sería al contrario, creo que sería un ejemplo contrario. Sí, sí, ese De es si aumenta la directamente, gasolina, ajá. aumenta la demanda de los carros pequeños. Sí, puede ser, ¿verdad? Puede ser, sí, exacto. Vean, aquí tenemos, digamos, otros bienes, por ejemplo, bueno, algún tan Lick, lejos, ¿verdad? Mucha. Sí, la leche y el cereal. y la leche del cereal, ¿verdad? Mucha, la leche del cereal, ¿verdad? Sí, sí, hagan de cuenta de que, eh, hagan de cuenta que ustedes están demandando, ¿verdad, jóvenes? Cereal, sí, están demandando cereal. Jóvenes, ¿qué sucede si baja el precio de la leche? ¿Qué pasa con la demanda, qué pasa con la demanda de cereal? ¿Va a incrementar o va a disminuir? Aumentaría. Incrementa. Aumentaría, ¿verdad? Sí, aumentaría, ¿verdad? Porque claramente ustedes ven que el precio complementario, que es la leche, ¿verdad? Mucha, está bajando de precio, entonces mejor voy a consumir más cereal, ¿sí? No sé si ahí estamos un poco más claros, César. César, tiene apagado su micrófono, se está hablando. Entonces, vean, díganme otro bien que sea complementario, jóvenes. ¿Sí me escuchan, verdad? Jóvenes, ¿sí me escuchan? Sí, 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 sí. licenciado. Sí, no, Sí, licenciado. capaz que a veces tengo apagado el micrófono, ¿verdad? Sí, entonces, otro bien complementario, ¿verdad? Muchos hagan de cuenta de vamos a ver, por ejemplo, bueno, impresoras y cartucho, dirían ustedes, ¿verdad? Sí. Bueno, se dedicaron básicamente a ello. Otra, por ejemplo, el café y el azúcar, ¿verdad? Mucha. Si ustedes como demandantes, pues están demandando, pues, café, porque es el producto que ustedes demandan, y se dan cuenta que baja el precio del azúcar, y ustedes consumen mucho café, pues, básicamente van a consumir más café, ¿verdad? Van a consumir más café, porque claramente el precio complementario, que sería el azúcar, está bajando de precio, ¿verdad? Sí, igual vamos a ver con la gasolina, pues, lo que ustedes me están indicando, ¿verdad, jóvenes? Si baja el precio de la gasolina, pues, y ustedes están demandando carros, ¿verdad?
Entonces, claramente, si baja el precio de la gasolina, la demanda de un vehículo pues va a incrementar. Sí, porque estamos económicos, ¿verdad? No sé si ahí estamos claros. Sí, licenciado. Sí, licenciado. César, los demás hablan, no sé qué, Isabel, no sé. Todo claro, licenciado. Sí, licenciado. Gracias. Bueno, entonces, jóvenes, sí aquí estamos bien. Porfa, póngale mucha atención a esto, ¿verdad, jóvenes? Es importante que sepamos esto. Yo decía hacer una pregunta. Bueno, entonces, jóvenes, vean, vamos ahorita a entrar con el siguiente tema. No lo voy a ver hoy, obviamente, porque no me va a dar tiempo. Bueno, ni lo voy a colocar. Voy a hacer una pregunta ahorita. Vamos a ver, es que tengo un montón de cosas aquí. Creo que aquí me estamos a trabajar con ustedes acá. Pero una pregunta así de lo que hemos visto, ¿verdad? Muy joven, mucho. Del efecto de sustitución, solo tengo una duda respecto a esto, ¿verdad? Quiero quiero si me la pueden contestar. Se recuerdan que nosotros vimos el efecto de sustitución, ¿verdad? Y dijimos de que en el efecto de sustitución, ¿verdad? Sí, para analizar este efecto como tal, se recuerdan que uno tenía que volver a la curva de indiferencia inicial, ¿se recuerdan de esto? Y uno lo hacía, ¿verdad? Básicamente desplazando, ¿verdad? La curva la línea de presupuesto, uno la desplazaba de forma paralela, hasta básicamente coincidir nuevamente con la curva de indiferencia original, ¿sí? Porque ahí es donde se analiza el efecto de sustitución. Pregunto, jóvenes, así, eso, como digo, más nuevamente es lo que pregunto. La pendiente de esta línea azul, que es básicamente la línea de presupuesto, ¿verdad? Con la pendiente de esta línea verde, ¿son iguales, sí o no? Sí, licenciado. Sí, ese dio. ¿Los demás qué dicen? Yo también creo que sí. Sí. ¿Los demás qué opinan? Bueno, ahora dígame por qué dicen ustedes de que la pendiente es la misma. Yo veo que el grado de inclinación es exactamente el mismo. Exacto. ¿Y a qué se debe eso, mucha? Vean, pues es la misma pendiente, pero ¿por qué? ¿Saben por qué? Vean. Tal vez, Sí, Cristian, perdón. por ejemplo, porque el precio y la cantidad disminuyen y aumentan al mismo nivel. Exacto. Y vean esto, es bien importante, vean esto. ¿Qué les dije yo, jóvenes? Les dije que vean. Desplacemos esta curva azul de forma paralela. ¿Qué significa eso, mucha? Paralelo, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Creo que han visto eso, ¿verdad? Paralelos, las líneas paralelas, ustedes la han visto en matemática, ¿sí? Entonces, mucha, como estoy desplazando esta línea azul de forma paralela, ¿sí? Lo que está sucediendo es que claramente esta curva, esta línea verde es idéntica a la de arriba, ¿sí? Por lo tanto, pues, tiene la misma pendiente, o sea, tiene el mismo grado de inclinación, ¿verdad? Mucha? Sí, por eso, porque básicamente la estoy moviendo de forma paralela. ¿Está claro, jóvenes, esta parte? Sí, licenciado. Importante que sepamos cosas así, ¿verdad? Sí, es importantísimo, ¿verdad? Jóvenes, pregunto, las tasas marginales, vamos a ver acá. Jóvenes, las tasas marginales, o lo que son las pendientes, jóvenes, en una curva de indiferencia, siempre son las mismas, ¿sí o no? A lo largo de una curva de indiferencia. No. No. ¿Qué dicen los demás? Repito, ¿verdad, mucha? Las tasas marginales, o las pendientes, como se conocen también, son las mismas, jóvenes, a lo largo de la curva de indiferencia.
Yo creo que sí. Sí, sí, Alan. Los demás, ¿qué dicen? Sin pena, muchachos. Bueno, pues vean esto, pues si me lo No van a... creo, licenciado. Perdón. Que digo que no creo porque las tablas de diferencia están hechas de manera subjetiva. Exacto. Sí están hechas de forma subjetiva. Y vean, jóvenes, vean, pues para que recordemos. Como les digo, ¿verdad? En una línea recta, muchas de las pendientes, o sea, vean, son las mismas, o sea, la misma, o sea, vean, pues, si yo tengo una línea recta, ¿verdad? Disculpen, ok. Vean, si yo tengo una línea recta como esta, jóvenes, yo sé que su pendiente, o sea, en este punto es 2, por ejemplo, en este punto es 2, en este punto es 2, en este punto es 2, y yo sé que la pendiente a lo largo de una línea recta, pues es la misma, pero en las curvas de indiferencia no pasa eso. ¿Por qué, jóvenes? Porque vean, son curvas, vean, son convexas. Entonces, vean, si usted dibuja una recta tangente, vean, aquí tiene un grado de inclinación, acá tiene diferente grado de inclinación, vean. Acá tiene otro grado de inclinación, vean. Entonces, jóvenes, la tasa marginal o tasas marginales a lo largo, de las curvas de indiferencia no son las mismas. ¿Está claro? Bueno, ahora lo siguiente. Línea de 45 grados. Jóvenes, en que dibujo una línea de 45 grados, ¿verdad? Vean, pues, las tasas marginales de aquí para acá son muy altas o son pequeñas. O sea, de acá para acá, las tasas marginales son muy altas o son muy pequeñas. De acá hacia arriba. Recuerdo que eran mayores. Recuerdo que eran positivas o algo así. Exacto, son positivas, o sí, y son muy altas, muchas, son grandes, ¿se Eran acuerdan? mayores que uno, ¿verdad, licenciado? Exacto, son mayores que uno, ¿verdad? Es esto, ¿se acuerdan? Creo que lo hicimos acá. Que tenía todo esto. Aquí tengo los chivos. Sí, entonces, sí, obviamente de aquí para acá, pues son menores, ¿verdad? Muchas. Sí, porfa, ¿se acuerdan de eso? Es importante que tomemos eso en consideración, ¿verdad? Aquí, esto que lo vemos aquí. Vean, aquí lo colocamos. Y eso es lo que claramente, pues, explicamos, ¿verdad? Aquí tenemos tasas marginales mayores que uno, aquí iguales que uno, y aquí menores que uno, ¿verdad? Sí, porfa, ahí lo toman en cuenta. Bueno, jóvenes, ¿tienen alguna duda respecto al tema que vimos el día de hoy? Yo no, licenciado, todo claro. Todo Jóvenes, claro. y sí, la verdad, No, sí, no, claro. gracias. Y sí, jóvenes, la verdad que sí me trabajaron bien el ejercicio, muchos, ¿verdad? Sí lo hicieron bien. Sí, y me gusta porque sí me di cuenta que sí entendieron, ¿verdad? Y sí, no estaba tan complicado, ¿verdad? Ah, vean otra cosa. Voy a explicar esto. Igual, vean, pues, había una forma bien sencilla de resolver este problema. Obviamente, muchos lo derivaron, pues, y qué bueno que hayan hecho eso, ¿sí? Vean, pues yo les dije, ¿verdad? Que me hicieran el cálculo de la tasa marginal. Sí, obviamente con los datos que yo les proporcioné, o sea, con estos datos, ¿sí? Eran estos datos, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Entonces, claramente esta es la tasa marginal, ¿sí? Ahora ustedes dije, bueno, calcúlenme y creo que yo lo puedo hacer rápidamente. Vean, pues, ¿qué es lo que tenían que haber hecho ustedes también si querían hacerlo de forma súper sencilla, ¿verdad? O sea, sin derivar, pero qué bueno que lo hicieron derivado, porque es mucho mejor. Vean, beta, ¿cuánto vale? Como les digo, nada más es de ver esto, beta y alfa. Beta, ¿cuánto vale? 0.70. ¿Cuánto vale alfa? Alfa vale 0.30. Y aquí le colocaban x1 y x2. Jóvenes, ¿cuánto era si dividen 0.70 dividido 0.30? ¿Cuánto les queda? 2.33. 2.33, ¿verdad? ¿Ven? X1 partido X2. Así les quedó, ¿verdad, mucho? Sí, licenciado. ¿Sí? Esa es la Sí, forma sencilla, licenciado. ¿verdad, mucho? Lo podían hacer, obviamente, derivando, ¿verdad, mucho? Haciendo todo esto. O pues, solo sustituyendo, ¿verdad, mucha? Sustituyen.
Sí, o sea, ¿cuánto vale beta? Vale 0.70. ¿Cuánto vale alfa? 0.30. Hacían la división, vean, y ahí estamos. Nada más. Bueno, entonces, jóvenes, ¿estamos bien aquí? ¿Estamos claros? Excelente. Bueno, entonces, jóvenes, gracias. Bueno, entonces la vamos a dejar acá el día de hoy. Nos vemos entonces el día jueves. El día jueves vamos a continuar con la demanda de ingreso. Vamos a ver elasticidades. Esto es bien bonito, se dan cuenta que es bien interesante. Bueno, entonces, jóvenes, se cuidan. Pasen feliz tarde. Perfecto, licenciados. Feliz tarde. Nos vemos. Feliz tarde, licenciados. Muchas gracias. Feliz tarde.